Hay una oración que Jesús no enseñó para que la repitieras como un conjuro, sino para que te convirtieras en alguien capaz de sostenerla, y sin embargo, con el paso de los siglos, esa oración fue reducida, recortada, domesticada. En algunos lugares se volvió rutina, en otros se volvió sospechosa y en otros sencillamente desapareció. La tesis de este video es sencilla pero peligrosa para ciertas estructuras. Jesús enseñó una forma de oración que no solo pide cosas a Dios, sino que transforma tu identidad ante Dios. Y cuando una oración transforma identidad, también altera obediencias. Por eso, y esto lo verás con calma, no es que la Iglesia la odiara por capricho, sino porque esa oración, vivida como Jesús la diseñó, produce una clase de ser humano difícil de controlar, alguien con conciencia despierta, con libertad interior, con responsabilidad espiritual. No estamos hablando de una frase escondida, como si fuera un secreto de novela barata. Estamos hablando de algo más inquietante, una oración conocida, pero no entendida, repetida, pero no atravesada, pronunciada, pero no encarnada. Y aquí viene el primer pago temprano, para que no tengas que esperar 20 minutos. Cuando Jesús enseña a orar, no empieza con pide esto ni con teme aquello, empieza con una puerta, Padre nuestro. Esa palabra, Padre, no era una formalidad, era una revolución íntima, era el golpe silencioso a un sistema religioso que se sostenía muchas veces sobre la distancia. Dios es santo, tú eres polvo, Dios manda, tú callas, Dios habla, tú obedeces. Jesús no niega la santidad de Dios, pero te introduce a Dios por otro lugar, el lugar donde el miedo ya no es el idioma principal. Ahora bien, ¿por qué alguien querría prohibir o al menos neutralizar esa puerta? Porque si tu alma aprende a entrar por ahí, ya no vuelves a rezar igual, ya no vuelves a vivir igual, ya no vuelves a entregar tu conciencia a cualquier voz que se disfrace de autoridad. Y es en este punto donde aparece el misterio. Hay testimonios, ecos antiguos, rutas de manuscritos y tradiciones que sugieren que la oración de Jesús, la que hoy llamamos el Padre Nuestro, fue durante ciertas épocas restringida para no iniciados o guardada como fórmula de comunidad o enseñada solo después de un proceso. Y hay un detalle que casi nadie ha notado. La oración no es solo una plegaria, es un mapa de cómo se ordena el corazón humano cuando vuelve a su centro. Pero espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, no está enseñándote resignación pasiva, está enseñándote alineación, y esa alineación es la llave del conflicto. Hoy, en una era donde todo te invita a pedir, exigir, consumir, reaccionar, Jesús te ofrece una oración que te devuelve el timón. Y eso, para ciertas épocas y ciertos poderes, fue demasiado. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir no busca escandalizarte, busca iluminar algo que casi nadie se detiene a observar. Y si lo ves, no vas a poder desverlo. La historia empieza como empiezan muchas revelaciones reales, no con un rayo en el cielo, sino con una incomodidad pequeña, una pregunta que no se calla. Tal vez a ti te pasó, tal vez no, pero un día, mientras repetías la oración que aprendiste de niño, o la escuchabas en una misa, o en un culto, o en un funeral, sentiste algo raro. La conoces, pero no la sientes. La dices, pero no te atraviesa. Es como si el texto estuviera vivo, y tú lo estuvieras leyendo con guantes. Entonces empiezas a mirar detalles. Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío, dice nuestro. Y eso ya es una señal. Esta oración no nace del individualismo espiritual, nace de una familia, de un nosotros. No para aplastarte, sino para recordarte que nadie se salva solo y que el alma se deforma cuando se cree autosuficiente. Santificado sea tu nombre. No es dame, dame, dame. Es que tu nombre sea tratado como santo. Y aquí ocurre el primer insight concreto. La oración comienza reordenando prioridades. Primero Dios en su lugar, después tú en el tuyo. Y eso parece obvio, hasta que miras tu vida y descubres que casi todo lo haces al revés. Venga tu reino. No dice, venga mi plan. No dice, venga mi control. Dice, venga tu gobierno interior, tu justicia, tu forma de ser. Es una oración que no se contenta con pedir soluciones, pide una invasión de sentido. Hágase tu voluntad. Y aquí el corazón tiembla, porque tú y yo sabemos algo. Muchas veces lo que llamamos fe es una negociación, un intercambio. Yo te doy devoción, tú me das resultados. Pero Jesús no te enseña a negociar,
te enseña a rendirse con dignidad, no con derrota. Entonces llega la parte que todos conocemos, el pan, el perdón, la liberación del mal. Y sin embargo, la pregunta vuelve, si esta oración es tan luminosa, tan equilibrada, tan humana y divina a la vez, ¿por qué se habla de prohibición? ¿Por qué hay un rumor persistente, en ciertos círculos, de que hubo épocas donde se enseñaba con cautela? ¿Por qué tantos la repiten sin que parezca cambiarles el corazón? Aquí está la promesa de este capítulo. No voy a venderte una conspiración, voy a mostrarte un mecanismo. La prohibición más eficaz no es quemar un texto, es dejarlo intacto, pero quitarle el filo, volverlo costumbre. Cuando algo se vuelve costumbre, pierde su capacidad de despertar. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. En la tradición más antigua, la oración se entendía como parte de una iniciación. No se entregaba como amuleto, se entregaba como llave. Y una llave en manos equivocadas o inmaduras puede abrir puertas que el alma no sabe sostener. Y entonces la historia gira hacia el pasado, porque para entender por qué esta oración pudo ser restringida, primero hay que entender qué tipo de mundo la escuchó por primera vez y qué tipo de amenaza representaba. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Imagina Palestina en el siglo I. No la imagines como postal religiosa, imagínala como territorio tenso, ocupación romana, impuestos, vigilancia, sectas judías disputando pureza, esperanza mesiánica mezclada con desesperación cotidiana. En ese escenario, la oración no era solo espiritualidad, era identidad nacional, resistencia cultural, pertenencia. Los judíos del tiempo de Jesús conocían oraciones, muchas, bendiciones, salmos, plegarias de la sinagoga. Orar era respirar. Pero había algo que se cuidaba con celo: cómo nombras a Dios, porque el nombre define relación y relación define autoridad. Cuando Jesús enseña a Padre, está tomando un riesgo, no porque invente el concepto. En el Antiguo Testamento Dios aparece como Padre de Israel en ciertos textos, sino por la cercanía con la que lo coloca en la boca del pueblo, y más aún por la confianza que presupone. Jesús está diciendo, sin decirlo explícitamente: tu relación con Dios no está diseñada para ser solo servidumbre, está diseñada para ser filiación. Eso para algunos era libertad, para otros era blasfemia, para muchos líderes religiosos era peligro político. Si Dios es padre, entonces el César no es padre. Si Dios gobierna el corazón, entonces el miedo ya no gobierna. Ahora entra un elemento histórico crucial. Los primeros cristianos eran perseguidos, y no siempre por ser buenos, sino por ser vistos como amenaza al orden. En ese contexto, ciertas prácticas se protegían, no por maldad, por supervivencia, y aquí aparece algo fascinante. En varias comunidades antiguas, el Padre Nuestro no era una oración pública para cualquiera. Era una oración del pueblo iniciado, del pueblo bautizado, del pueblo que ya había pasado por catequesis. ¿Por qué? Porque decir Padre Nuestro sin comprender lo que implica podía ser una mentira peligrosa, no porque Dios castigue por pronunciar palabras, sino porque el alma se fractura cuando su boca afirma lo que su vida desmiente. Hay un pasado olvidado en esto. La oración no era recitación, era disciplina interior, era aprender a vivir bajo una frase, y aun así, con los siglos, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a institucionalizarse, ocurrió otro tipo de peligro, el peligro de la forma sin fuego. La oración quedó, sí, pero su contexto de transformación se fue debilitando, y entonces llega el silencio, no un silencio total, porque el texto siguió ahí, sino un silencio de significado, como cuando un himno se canta tantas veces que ya nadie escucha la letra. Y aquí se abre el siguiente misterio. Si la oración es un mapa, ¿qué ruta exacta traza? ¿Qué orden interior propone? ¿Y por qué ese orden podría incomodar a estructuras que prefieren creyentes dependientes, no despiertos? Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. El centro de la oración no es el pan, es el reino. Y cuando alguien pone el reino en el centro, deja de vivir como esclavo del susto diario. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entrar en la zona más delicada, las verdades que se esconden no siempre por maldad, sino por miedo. Miedo a perder control, miedo a que la gente ore y ya no acepte cadenas. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Hay una forma de censura que no deja marcas de fuego, no quema libros, no persigue abiertamente, solo cambia el énfasis, solo empuja una idea al rincón.
Solo repite otra cosa hasta que la primera se vuelve invisible. Con el Padre Nuestro pasó algo parecido, porque si lo miras con atención verás que Jesús, en esa oración, te enseña tres cosas que pueden ser suprimidas sin tocar el texto. Primero, tu lugar ante Dios. No eres un peón cósmico, no eres un huérfano espiritual, eres hijo, hija, y el hijo no compra el amor del Padre, lo recibe. Eso destruye el negocio de la culpa eterna. Segundo, la prioridad del reino sobre la necesidad. Jesús no niega el pan, lo pone en su lugar, pero el orden es espiritual. Primero la santidad, luego el reino, luego la voluntad. Solo después viene el pan. Eso le enseña al alma a no ser gobernada por ansiedad. Tercero, el perdón como sistema de respiración. No es un detalle moralista, es una liberación de cadenas internas, porque la falta de perdón no solo acusa al otro, te amarra a un pasado que no se mueve. Y aquí viene el punto que casi nadie subraya. Cuando Jesús dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, no está diciendo, gánate el perdón. Está revelando una ley espiritual. Tu capacidad de recibir depende de tu capacidad de soltar, no por capricho de Dios, sino por estructura del alma. Una mano cerrada no puede recibir. Ahora entiendes por qué esto pudo ser neutralizado. Si le enseñas a alguien a orar como hijo, a vivir por el reino, a soltar resentimientos, ya no lo manipulas tan fácil, porque deja de mendigar aprobación, deja de temer castigo como motor, empieza a actuar desde convicción, pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. La oración también contiene una arquitectura contra la idolatría religiosa, no glorifica templos, ni jerarquías, ni sistemas, glorifica el nombre, el reino, la voluntad, y eso desplaza el centro del poder, del edificio al corazón. En algunas épocas ese desplazamiento fue incómodo, no siempre porque hubiera maldad consciente, sino porque los sistemas tienden a protegerse, y el sistema religioso, como cualquier sistema, preferirá que lo necesites para todo, y entonces la prohibición se vuelve sutil. No te prohíben decirla, te prohíben entenderla, te la dejan en los labios, pero la alejan del pecho, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque cuando la oración se convierte en rutina, la conciencia se adormece, y un creyente adormecido es un creyente manejable. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Hay una frase en la oración que, si la pronuncias con verdad, te cambia el eje entero de la vida. Venga tu reino. No es poesía, no es liturgia, es una rendición estratégica, pero para sostener esa frase necesitamos comparar qué dicen los textos, qué hicieron las instituciones, qué interpretaron los antiguos. Ahí entra la investigación bíblica e histórica, y lo que vamos a ver no es para alimentar sospechas vacías, es para recuperar fuego con respeto, porque la verdad, cuando es verdad, no necesita gritar, solo necesita ser vista. Abre los evangelios, verás que el Padre Nuestro aparece principalmente en dos formas, una más extensa y otra más breve. Y el hecho mismo de que existan variantes nos dice algo importante. La oración fue transmitida en comunidades vivas, no como fórmula mágica congelada, sino como enseñanza. En una versión, la oración incluye una doxología final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En otra, no aparece. Eso no debería escandalizarte, debería despertarte, porque muestra que la comunidad añadía o enfatizaba partes en contexto litúrgico, sin que eso anule el corazón del mensaje. El corazón, y aquí está el hallazgo, es un orden de prioridades. Nombre: santificado sea tu nombre. Reino: venga tu reino. Voluntad: hágase tu voluntad. Pan: danos hoy nuestro pan. Perdón: perdona. Liberación: no nos dejes caer, líbranos. ¿Ves el patrón? Jesús te enseña a empezar desde Dios y bajar hacia ti, y luego te enseña a volver a Dios. La liberación final no depende de tu fuerza, sino de su rescate. Ahora, en el mundo antiguo, muchas tradiciones religiosas empezaban la oración desde la necesidad. Dame, protégeme, castiga a mi enemigo. Jesús invierte el flujo, primero alineación, luego petición. Y es aquí donde se vuelve peligrosa para ciertas estructuras, porque una oración centrada en el reino produce personas que preguntan: ¿esto que hago refleja el reino? ¿Este sistema refleja el reino? ¿Esta autoridad sirve al reino o se sirve a sí misma? Esa clase de preguntas, en ciertos momentos históricos, costaba caro.
Ahora mira el elemento comunitario. Padre nuestro. No es un Padre mío privatizado. Eso significa que si tú llamas Padre a Dios, también estás aceptando que el otro, incluso el que te incomoda, es tu hermano potencial. Y eso amenaza cualquier religión convertida en identidad contra el otro. Luego el pan, nuestro pan, no dice mi pan. El pan en esta oración no es solo comida, es justicia, es provisión compartida, es supervivencia digna. Cuando un pueblo ora nuestro pan, está sembrando una ética. Si yo tengo pan y tú no, algo no está alineado. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. La oración no es enséñame a escapar del mundo, es haz tu voluntad aquí. Es una espiritualidad encarnada, terrestre, cotidiana. Después el perdón, perdona nuestras deudas. En el mundo bíblico, la deuda no es solo financiera, es moral, social, relacional. Y el perdón no es sentimentalismo, es liberación de cadenas invisibles. Ahora piensa en esto con tono de investigación. Si yo soy un poder que se alimenta de resentimientos, de culpas, de miedo, de ansiedad, ¿me conviene que la gente ore esto de verdad? No. Me conviene que lo recite sin entenderlo, que lo diga y siga igual, porque si lo entiende, cambia. Y si cambia, deja de ser predecible. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. La prohibición puede no haber sido un decreto universal de una sola institución en todo tiempo. Puede haber sido, y esto es aún más inquietante, una suma de hábitos, controles, filtros, catequesis incompletas, miedos al exceso de libertad y una pedagogía que prefirió obediencia externa antes que transformación interna. Pero la verdad va aún más lejos, porque hay un aspecto místico de esta oración que atraviesa siglos. Jesús no solo te enseña a hablar con Dios, te enseña a convertirte en respuesta. Santificado sea tu nombre significa que tu nombre sea santo en mí. Venga tu reino significa que tu reino llegue a través de mis decisiones. Hágase tu voluntad significa que mi voluntad sea sanada, no anulada. Y entonces la oración deja de ser texto, se vuelve espejo, y aquí viene el pago tangible. Si tú rezas esto con honestidad, tarde o temprano te confronta con una pregunta. ¿Qué parte de tu vida no quiere el reino? ¿Qué rincón de tu corazón negocia con el mal? ¿Qué herida te hace preferir control antes que confianza? Esa pregunta es la entrada a la revelación mayor. Hay un momento en el camino espiritual donde ya no buscas nueva información, buscas verdad que te cambie, y la verdad que cambia no siempre llega como consuelo, a veces llega como cirugía. La revelación impactante no es que exista una oración secreta escondida en un códice. La revelación es más sobria y más profunda. La oración fue escondida a plena vista. La repetiste 1000 veces, pero quizá nunca te preguntaste qué estabas diciendo realmente, porque cuando dices Padre nuestro, estás diciendo no soy dueño de mí mismo, soy amado, y mi identidad no depende de mi rendimiento. Y eso choca con la religión del rendimiento espiritual, la idea de que Dios te mira con aprobación solo cuando haces bien las cosas. Jesús rompe ese esquema, no elimina el llamado a la santidad, elimina la esclavitud. Luego dices, santificado sea tu nombre. No es un halago a Dios, es un reordenamiento de tu lengua, de tus pensamientos, de tu forma de tratar lo sagrado. En una era donde se usa el nombre de Dios para manipular, para vender, para justificar violencia, esta frase es una condena al uso profano de lo divino. Y después llega la frase que puede incendiarlo todo por dentro. Venga tu reino. Aquí está la revelación profética. Jesús no vino solo a enseñarte a sobrevivir con fe, vino a enseñarte a vivir bajo un gobierno distinto, un reino donde el poder es servicio, donde el grande es el que se humilla, donde el perdón no es debilidad, donde la verdad no es arma, donde la pureza no es superioridad, sino transparencia. Cuando tú oras, venga tu reino, estás pidiendo que ese orden reemplace el orden que te habita, y eso significa guerra interior. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido, porque la mayoría de las veces tú no luchas contra demonios con cuernos, luchas contra pequeñas soberanías internas, orgullo, control, resentimiento, miedo, pequeños reinos que exigen tributo. Entonces, hágase tu voluntad, deja de ser frase piadosa. Se vuelve decisión. Dios, si tu voluntad contradice mi ego, que tu voluntad venza.
no por humillación, sino por sanidad. Luego el pan, danos hoy nuestro pan. Aquí la oración toca tu ansiedad. No dice, dame pan para 10 años, dice hoy. Jesús te enseña a vivir con presencia, a no construir la vida sobre el pánico del mañana. Y luego el perdón, que es quizá el punto más subestimado, porque hay personas que rezan con fervor, pero no pueden perdonar, y su oración se vuelve un techo bajo, no sube, rebota, no porque Dios no escuche, sino porque el resentimiento es una jaula interna que altera toda percepción. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Jesús une perdón y tentación. Perdónanos, y no nos dejes caer. Como si dijera, si no sueltas la ofensa, quedas expuesto, porque el rencor te vuelve vulnerable, te hace reactivo, te hace manipulable, te hace predecible, y entonces llegas a líbranos del mal. No es paranoia, es sobriedad. El mal existe, y no siempre viene de fuera. A veces es seducción interna. Ahora, ¿por qué todo esto sería prohibido? Porque esta oración, bien entendida, crea personas que ya no necesitan intermediarios para vivir en la presencia. No niega la comunidad, no niega los maestros, no niega la tradición, pero sí niega la dependencia infantil, y eso cambia todo. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. La oración no es principalmente para convencer a Dios, es para convertirte en alguien capaz de caminar con Dios. Y cuando eso ocurre, ya no preguntas ¿qué me pasa? Empiezas a preguntar ¿qué se está formando en mí? Y esa es la verdadera profecía, no adivinar el futuro, sino discernir el proceso de Dios en tu interior. Mira el mundo con honestidad. Vivimos saturados de ruido, de urgencias, de identidades frágiles. La gente no sabe quién es, entonces compra versiones de sí misma. No sabe qué cree, entonces repite eslóganes. No sabe dónde está Dios, entonces lo reemplaza por ansiedad. En este contexto, la oración de Jesús no es antigua, es quirúrgicamente actual. Padre nuestro es un golpe al aislamiento. Te recuerda que no eres una isla, que no eres un algoritmo, que no eres una estadística. Eres alma, y el alma necesita pertenecer sin perder verdad. Santificado sea tu nombre es resistencia contra el uso barato de lo sagrado, contra la fe convertida en marketing, contra la espiritualidad como performance. Es volver a temblar ante lo santo, no por terror, sino por reverencia. Venga tu reino es la frase que más confronta al mundo moderno, porque el mundo moderno ama su propio reino, el reino del yo, el reino del deseo inmediato, el reino de la imagen, el reino de la razón sin espíritu, o del espíritu sin verdad. Cuando tú oras venga tu reino, estás diciendo que venga un orden que no nace de mis impulsos, sino de tu justicia. Eso te vuelve incómodo, porque te obliga a preguntar, mi forma de hablar refleja el reino, mi forma de consumir refleja el reino, mi forma de amar refleja el reino, mi forma de enojarme refleja el reino, hágase tu voluntad. En la era del control es un acto contracultural, porque hoy se idolatra la autonomía como si fuera salvación. Pero Jesús te enseña que la voluntad humana sin alineación se vuelve tiranía interna. Y aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. La oración de Jesús no te promete que el mundo será fácil, te promete que tu interior puede ser gobernado por paz aun cuando afuera haya tormenta. Eso es lo que el mundo necesita. Personas con paz no comprada, con firmeza sin fanatismo, con amor sin ingenuidad. Pero este capítulo no cierra. Abre una pregunta. Si la oración fue diseñada para formar seres humanos del reino, ¿por qué tantos que la rezan siguen viviendo como si el reino no existiera? La respuesta no es condena, es invitación, y esa invitación nos lleva al lugar más personal de todo el video, tu transformación espiritual. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. No necesitas una nueva oración, necesitas entrar de nuevo en la oración que ya te fue dada, con verdad. Quiero hablarte sin espectáculo, sin música dramática, como se le habla a alguien en la mesa cuando ya no hay máscaras. Tu vida espiritual no se mide por cuántas palabras dices, se mide por cuánto de ti se vuelve transparente ante Dios. Y el Padre Nuestro es una escuela de transparencia. Si dices Padre pero vives como huérfano, la oración te revela. Si dices reino pero vives bajo el reinado del miedo, la oración te revela. Si dices voluntad pero solo quieres tu control, la oración te revela.
Si dices perdón pero guardas veneno, la oración te revela. Y aquí está la parte más hermosa. La oración no te acusa para destruirte, te revela para sanarte, porque Dios no necesita que finjas, necesita que vuelvas. Ahora escucha esto como si fuera para ti, porque lo es. Cuando tú oras Padre Nuestro, aunque no lo sientas, estás recordándole a tu alma una verdad que el dolor intenta borrar. No estás solo, no estás abandonado, no eres un accidente. Cuando oras santificado sea tu nombre, estás entrenando tu interior para que lo sagrado vuelva a ser sagrado, y cuando lo sagrado vuelve a su lugar, lo banal deja de gobernarte. Cuando oras venga tu reino, estás abriendo espacio para que Dios reordene lo que tú desordenaste. No en un solo día, no con magia, con proceso. Cuando oras hágase tu voluntad, estás soltando la ilusión de que control equivale a seguridad, y estás aprendiendo otra seguridad, la de ser guiado. Luego, danos hoy nuestro pan. Dios no se escandaliza de tu necesidad. Le importa tu cuerpo, tu mesa, tu cansancio, pero no quiere que tu necesidad se convierta en ídolo. Luego, perdona, no porque Dios sea rencoroso, sino porque tú te enfermas cuando te vuelves tribunal permanente. El perdón, a veces, es un camino largo, pero empieza con una oración honesta. Señor, quiero soltar, ayúdame. Y finalmente, líbranos del mal. No es obsesión demonológica, es humildad. Yo no soy invencible, yo puedo caer, yo necesito guía, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. La oración no fue dada para gente perfecta, fue dada para gente en camino, pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. El Padre Nuestro no termina con amén como cierre emocional, termina con una petición de rescate, como si Jesús supiera que el camino espiritual no es una escalera de éxito, sino un campo de batalla donde el amor tiene que ser defendido dentro de ti. Y eso nos lleva al mensaje final, no un cierre de película, sino una puerta abierta. Quiero que te quedes con una imagen. Imagina que esta oración es una casa antigua. Tú la conocías por fuera, sabías dónde estaba la puerta, incluso habías pasado por el pasillo muchas veces. Pero hoy, por primera vez, entraste a una habitación que estaba cerrada, y no había monstruos, había verdad. La oración de Jesús no necesita ser prohibida con decretos. Basta con que tú la repitas sin entrar. Basta con que la conviertas en ruido. Pero si tú decides orarla como mapa, como escuela, como espejo, entonces sí, algo se vuelve peligroso. Tu alma despierta, y un alma despierta ya no se alimenta de mentira, ya no negocia con la conciencia, ya no vende su fe por seguridad barata, ya no usa a Dios como excusa, y tampoco se usa a sí misma como víctima eterna. Un alma despierta empieza a vivir de otro modo, con sobriedad, con compasión, con firmeza, con libertad interior. Y tal vez por eso, en distintas épocas, ciertas estructuras prefirieron creyentes dormidos, no porque todos fueran malos, sino porque el control seduce incluso a quienes creen servir a Dios. Pero aquí está lo profético, dicho con calma. Dios está formando gente que ore de verdad, no gente que recite, gente que se rinda, gente que ame, gente que perdone sin volverse ingenua, gente que pida pan, pero no adore el pan, gente que busque el reino, aunque el reino la contradiga. Ahora la pregunta final no es histórica, es personal, no es sobre ellos, es sobre ti. Si esta oración fue dada para devolverte identidad, si fue dada para reordenar tu corazón, si fue dada para traerte al reino, no solo a la religión, entonces dime con honestidad, ¿qué parte de ti todavía no se atreve a decir Padre como hijo y a vivir como si ese Padre fuera real? Y si hoy te atreves, aunque sea con voz temblorosa, tal vez descubras que lo secreto nunca fue el texto, lo secreto era la puerta, y la puerta ha estado frente a ti todo este tiempo.